Y escucharemos al doctor Yuri Stipa, quien nos hablará de la percepción del colorismo en los medios de comunicación entre jóvenes universitarios. Yuris es licenciado en Sociología por parte de la Universidad de Letonia, es maestro y doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en la categoría de candidato. Entre 2018 y 2020 fue investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, donde llevó a cabo la investigación sobre las expresiones del racismo en la publicidad en México. Actualmente es investigador postdoctoral del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, donde está llevando a cabo su estudio enfocado en la percepción del racismo colorista en la publicidad mexicana. Desde 2017 ejerce docencia en varias universidades en México a nivel licenciatura y posgrado y es autor de numerosos artículos académicos y capítulos de libros que abarcan temas como consumo cultural, jóvenes, etnicidad y discriminación étnica, identidades, interculturalidad, medios de comunicación y el racismo. Ahora, aunque bien existen varias investigaciones que vislumbran el discurso y las representaciones racistas en los medios de comunicación en México, tanto en su expresión de discriminación étnica como el racismo colorista, la producción del conocimiento sobre la percepción de estos contenidos mediáticos por parte del público aún es extremadamente escasa. En la presente ponencia se presentarán los primeros resultados de la investigación en curso de Yuris, cuyo objetivo principal es analizar las formas de cómo el público interpreta y valora los contenidos mediáticos mexicanos, particularmente la publicidad que se encuentra permeada por representaciones racistas. Adelante, Yuris. Muchísimas gracias, Ana, por esta introducción y presentación. Entonces, bueno, ya estamos en la recta final del coloquio y ahora yo quisiera compartir con ustedes esta investigación, los primeros resultados de esta investigación que estoy llevando a cabo, la cual efectivamente es sobre la percepción de todos esos representaciones coloristas y racistas y discriminatorias que desafortunadamente se encuentran en los medios de comunicación en México y sobre las cuales ya hemos hablado pues bastante hoy durante las jornadas del coloquio. Ahora, para no detenerme mucho, digamos, con cuestiones teóricas, solo quisiera hacer ahí una pequeña aclaración entre los diferentes tipos de racismo o, digamos, las principales expresiones del racismo, ¿no? Porque si estaríamos buscando una definición del racismo, pues tal vez hay muchísimas, pero yo atrevo a decir que más o menos van a girar alrededor de esto, lo que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Ahora, sobre las expresiones principales del racismo. Ahí, por supuesto, tenemos el racismo clásico, o a veces le decimos científico, solo que siempre entre comillas, ¿sí? que es esa expresión, digamos, ya clásica del racismo, que es el racismo de razas, que existen las razas humanas, inferiores, superiores, y que poseen por razones biológicas naturales diferentes cualidades, ¿no? Luego tenemos al racismo cultural o racismo sin razas, que más que nada se empieza a visibilizarse a mediados del siglo pasado, cuando ya entonces muchas sociedades y regiones ya se dan cuenta que ese racismo científico, además que es una idea, está basada en una idea errónea, lleva a muchas atrocidades, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Se está mutando un poco el discurso racista y en lugar de la categoría de raza entra la categoría de la cultura, ¿no? Entonces somos tan culturalmente diferentes que no podemos entonces convivir, ¿no? Y junto con ello esas nociones de culturas inferiores y superiores. Y en fin, entonces existe también otra tercera expresión muy común del racismo, que es el
colorismo, ¿no? Que como ya hoy nos dimos cuenta, es algo que ya se instaló en las sociedades latinoamericanas, pero no solo en las sociedades latinoamericanas, ya a partir de la colonia, ¿no? Y básicamente es el racismo del fenotipo o es racismo basado en diferentes tonalidades. Ahora, sobre la investigación y los estudios que analizan esas representaciones discriminatorias y racistas en los medios. Hay algunos puntos que yo quisiera indicar rápidamente. Es un tema, la verdad, bastante reciente. Es un tema en México del siglo XXI. ¿Por qué? Porque podemos encontrar las primeras investigaciones que abordan representaciones discriminatorias hacia lo étnico, hacia lo indígena, a partir del año 2000. Sin embargo, las investigaciones donde se analizan las representaciones coloristas o representaciones pigmentocráticas, esto ahí ya solo estamos hablando de la última década. Y yo también he sido parte del grupo de las personas a quienes les interesa analizar esas representaciones coloristas, pigmentocráticas en los medios. Entonces pasé 2 años analizando la construcción del discurso colorista en la publicidad y me surgió esa inquietud de pasar, digamos, al otro lado, a la otra cara de la misma moneda, que es la recepción-percepción. Es decir, ok, ya sabemos que hay tanta representación racista, discriminatoria en los medios, pero ¿qué es lo que pasa con esas representaciones, con esos imaginarios, con esos mensajes, ¿verdad? ¿Cómo la gente, digamos, se apropia de ellas? ¿Hay alguna reflexión crítica o no sé, es algo que está siendo celebrado en la sociedad mexicana? Estas son las inquietudes que, digamos, motivan esta investigación que estoy haciendo ahorita y voy a compartir con ustedes los primeros resultados. Para terminar un poco con, digamos, las bases teóricas de esta investigación, principalmente estoy utilizando los aportes de Stuart Hall y Guillermo Orozco. Entonces, Stuart Hall, su clásica propuesta de la codificación, descodificación. Entonces, una cosa es cómo estamos ahí haciendo los medios, si somos los autores intelectuales de los contenidos, qué es lo que estamos poniendo en los medios, qué es lo que queremos que se entienda, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo la codificación? Y por parte del público sucede lo contrario, la descodificación de esos mensajes. Básicamente ahí la idea es examinar cómo la recepción y apropiación de los contenidos mediáticos se transforma o no en prácticas. ¿Y en qué tipo de prácticas? Y ahí Stuart Hall, él mismo creo que hasta lo admitió, que entonces las opciones o las posibilidades teóricas generales son 3. Aceptación del mensaje o del discurso, negociación, que de hecho esa zona gris es la más interesante porque creo que la mayoría, muchas veces estamos justamente en la negociación. Como que esto sí lo acepto, pero aquello como que no tanto y es justamente ese ejercicio de valoración, ¿no? O bien la resistencia. Entonces, total rechazo al mensaje codificado, ¿no? Guillermo Orozco, por su lado, ¿qué es lo que estoy utilizando de su aporte? Porque Guillermo Orozco indica y describe y analiza una secuencia muy interesante. Es la secuencia interactiva entre los medios y las audiencias. ¿Y qué creen? Ahí están pasando muchas cosas. Por ejemplo, atención, comprensión, selección, valoración, almacenamiento, integración, apropiación y producción. Entonces, wow, ahí de verdad, ahí ahora ya entramos en la complejidad de la recepción. Sin embargo, no todos los estudios de recepción involucran percepción. Ahí yo estoy enfatizando una diferencia sutil, que percepción es solo una parte de la recepción. Percepción justamente tiene que ver dentro de todo
toda esa gama de procesos, ¿no? De cómo nos apropiamos de los contenidos mediáticos, tienen que ver justamente con los procesos de selección, valoración, producción del sentido y interpretación, ¿no? Entonces, particularmente en esto me voy a enfocar al analizar la percepción, digamos, en estos momentos me voy a enfocar al analizar la percepción del colorismo en los medios. Voy a utilizar el ejemplo de la publicidad. ¿Por qué? Porque ya tengo experiencia previa en el análisis del discurso publicitario y, por supuesto, es un contenido mediático que de alguna forma es como omnipresente, independientemente si vemos tele, no vemos tele, o si vemos Netflix o vemos YouTube o no, hasta saliendo en la calle estamos ya expuestos a diferentes contenidos publicitarios. Para esta investigación, entonces un poco sobre la estrategia metodológica, he estado convocando entonces personas a entrevistas cualitativas y en algún momento de la entrevista pongo 3 comerciales. Y luego estoy preguntando, oye, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Y cómo ves? ¿Y qué es lo que se entendió? ¿Cómo lo podrías valorar? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los comerciales sobre los cuales entonces yo estaba recolectando las opiniones y valoraciones? Barcel Runners, Palacio de Hierro, entonces un clásico del tema. Y un comercial de Tecate, ¿no? Entonces, ¿por qué digo clásico del tema? La publicidad de Palacio de Hierro ya varias veces ha sido, digamos, visibilizada como publicidad bastante racista en su expresión colorista. Sin embargo, entonces, por otro lado, Tecate, ellos tienen su famita por hacer comerciales sexistas y machistas, ¿no? A veces este comercial de Tecate lo estaba, digamos, sustituyendo, por este comercial de Capufe, que es como es una agencia como gubernamental de los puentes y carreteras, ¿no? Porque en 2017 lanzaron un comercial que se volvió muy famoso por todas las razones equivocadas. Básicamente fue todo un tema que ¿Cómo pueden hacer un comercial tan racista y además es un comercial de una institución gubernamental? Entonces, ¿en qué momento estaba utilizando el comercial del Capufe? Cuando la persona entrevistada como que no estaba hablando mucho. Creo que todos los que hemos conducido entrevistas cualitativas sabemos a qué me refiero, ¿no? Cuando la persona como que no quiere hablar mucho, como que no se suelta, y por supuesto con este comercial ahí siempre habían como opiniones, entonces de algo particular que ya me estaba llevando a algo más general. Sobre la muestra, para este caso eran jóvenes, entonces 8 jóvenes de 22 hasta 31 años de edad, 5 mujeres, 3 hombres, y ahí también estaba haciendo una selección según la institución donde están estudiando. Entonces son 8 jóvenes estudiantes, universidades públicas, universidades privadas. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo quería también llevar al tema de la clase social como una variable, entonces la clase social, ¿no? Por supuesto que cómo podemos ubicar a las personas dentro de la estratificación socioeconómica, etcétera, es todo un debate, ¿no? Que la verdad requiere otra ponencia solo sobre ese tema, ¿no? Sin embargo, entonces, ¿cuál fue otro acercamiento que yo estaba haciendo? Les preguntaba, oye, después de todo el bloque sociodemográfico, como que, oye, ¿en qué tipo de casa vives? Si es casa propia, cuánto ganas, cuánto gastas, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones monetarias que conocemos, no materiales. Les preguntaba, oye, ¿y tú a qué clase social perteneces, ¿no? Y más bien como que iba con esa autoadscripción que de repente estaba coincidiendo también con otros elementos estructurales, por ejemplo, lo de la educación privada o pública en México. Entonces, a las personas que eran de universidades públicas
se adscribían de clase media baja, mientras las personas de la universidad privada, 2 se autoadscribían como de clase media y una de media alta. Por lo general eran jóvenes de la Ciudad de México, una persona del Estado de México, pero no de la capital. Entonces, como ustedes ahí pueden ver en la diapositiva, no capital, es decir, que no como que no es la capital de México, sino que ellos son de algún estado de la República que no es la capital, ¿no? Entonces, del Estado de México, pero no son de Toluca, entonces de otra ciudad que no es la capital, y Tlaxcala, también de una ciudad que no es la capital. Ahora, una pequeña introducción a los resultados generales. Entonces, también esto así rápidamente, ¿no? Entre jóvenes, y esto va a resultar a lo mejor poco sorprendente, ¿no? Predomina el consumo de plataformas de streaming y medios sociales, y no tanto los medios tradicionales como ver la televisión o hasta ver la televisión por cable, ¿no? Ahora ya todo está en las plataformas y el mucho consumo de medios sociales, ¿no? Que son los Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, etc. También prevalece el consumo de contenidos internacionales o extranjeros. Y ahora, ¿por qué? Y ahí ya la pequeña primera diferencia. Los contenidos, digamos, mexicanos, estos jóvenes suelen describir como bastante conservadores, como siempre lo mismo. También les llama la atención que son bastante excluyentes y clasistas en sus contenidos, ¿no? Y cuando consumen esos contenidos mexicanos, usualmente es lo que se podría denominar como consumo cohesivo o ritual, ¿no? Es decir, no, pues a las 7 de la noche con mi familia, entonces vemos la telenovela, ¿no? Entonces, usualmente cuando sucede el consumo de esos contenidos, es de forma bastante ritualizada, ¿no? No es tan, digamos, íntima, subjetiva. A diferencia de los contenidos internacionales o extranjeros, los cuales estos jóvenes entrevistados suelen describir como que tienen mejor humor y mayor diversidad, son más inclusivos, entonces son más polifacéticos, ¿no? Hay como más personajes diferentes con los cuales entonces eventualmente podemos identificarnos, ¿no? Entonces, más diversidad. Como lo mencionó Gerardo y también Ana Tomasini, efectivamente, los medios sociales y plataformas han sido claves para visibilizar y problematizar el tema del racismo, ¿no? Esto fue muy claro hablando con estos jóvenes. Entonces, a partir de las redes sociales se problematizan todos estos males sociales. Sin embargo, siempre en conjunto con otros, como sexismo, gordofobia, clasismo y otros tipos de exclusiones basados, no sé, en sexualidad, corporalidades diferentes, etcétera, ¿no? Y por supuesto el tema de los whitexicans, que también entra ahí en el panorama para visibilizar y problematizar este tema. Ahora, vamos a hablar sobre la percepción de estos 3 comerciales, bueno, 3, 4, ¿no? Yo dividí estos resultados digamos, en 2 niveles. Descodificación 1, que le corresponde a los procesos de comprensión, selección, almacenamiento. Es decir, cuando vemos un producto, entonces primero es como que, a ver, ¿qué es lo que entendimos? ¿Qué es lo que vimos? ¿De qué nos acordamos de lo que acabamos de ver, no? Para mí, este es el primer nivel de descodificación, es decir, descodificación 1. El comercial de los Blade Runners, ¿no? Dije Blade Runners, ¿verdad? No. Bueno, entonces de esos chips que se llaman Runners, Barcel Runners, perdón. Sí. Entonces, ¿cuáles son las primeras impresiones que estos jóvenes tienen al ver este comercial, ¿no? Entonces, contestando las preguntas, oye, ¿qué es lo que te llamó la atención, ¿no? Hay algunas primeras respuestas, digamos, ligadas al producto o la trama narrativa. Por ejemplo, se me antojaron los runners, ¿no? Entonces, Barcel, no Blade. No entendí lo del coche al final. ¿De dónde sacan tan rápido esos cascos, no? Y
Por otro lado, las primeras impresiones tienen que ver con los contrastes entre los personajes, ¿no? Particularmente de clase social, que luego ya en sus narrativas, estos jóvenes ya empiezan a elaborar como una folclorización del barrio, naco, clase inferior, todo lo que ustedes ven ahí entre comillas en la diapositiva, entonces son las palabras de los jóvenes, ¿no? Entrevistados y las jóvenes. Y por otro lado, connotaciones de la fresa, cuando se habla de estos tres personajes jóvenes en el comercial, ¿no? Lo que están asociando así automáticamente con tonalidades claras de tez, de cabello y que creen educación privada. Además, la forma de cómo hablan y todas las connotaciones que han de ser de clase media alta y de un estatus económico elevado. Aquí tenemos un ejemplo de colorismo y clasismo implícito, a diferencia del comercial de Palacio de Hierro, ¿no? Donde aparecen esos tres personajes, donde ya se trata de colorismo y clasismo explícito. Algo que también se nota en las primeras impresiones que las personas entrevistadas tuvieron, ¿no? Entonces ahí pueden ver algunos también citas, ¿no? Por ejemplo, ¡ay, santo Dios! Creo que en este es hasta mucho más claro ese sesgo de un tipo de personas, un tipo de cuerpo, blancura, ojos claros y determinado consumo, ¿no? O a pesar de que es un anuncio de México promoviendo un palacio para México, son puras personas blancas de ojos claros. Entonces, las primeras connotaciones, estatus, estilo de vida caro, elegancia, representación de la élite o de una pequeña parte de México, ¿no? Y ahí jóvenes entrevistados ya empiezan a hablar sobre el mensaje aspiracional. Es decir, han de pensar que si consumo eso, me voy a parecer a ellos, aunque todas las personas entrevistadas, por supuesto, estaban conscientes que no. Ahora, el comercial de Tecate, por supuesto, ahí lo que es el foco de atención, por supuesto, es la hipocresía, machismo y la manipulación, ¿no? Algo que es bastante característico, que yo sepa, de muchas campañas de Tecate, ¿no? Y ahí, después de descodificar todo el mensaje, digamos, que tiene que ver con el sexo género, otra vez los jóvenes entrevistados indican ese contraste entre personajes. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? La chica que siempre ponen en los comerciales y un chico no guapo. Entonces les llama la atención, ¿por qué ponen esa chica que es como las que siempre están en los comerciales y un chico que no es como muy guapo, ¿no? Y el estatus socioeconómico de la chica y siempre en conjunto con su apariencia. Entonces, una cita, el único de esos comerciales que se ve un poquito más morenito y es él y lo caracterizan como ridículo, ¿no? Cuando, digamos, dentro de las entrevistas estaba recurriendo a ese comercial de Capufé, pues ahí la verdad no, muy pocas sorpresas, ¿no? Porque el comercial fue hasta creo que lo quitaron, por supuesto, por un discurso tan abiertamente racista, ¿no? Entonces, colorismo y clasismo explícito, lo que ustedes pueden ver aquí en las citas de jóvenes que entrevisté, y por supuesto el contraste entre ambos personajes, ¿no? En relación con, otra vez, lo que siempre va de la mano en esas narraciones por parte de los jóvenes, entre la tonalidad de tez y clase social. Así que colorismo y clasismo, sin duda alguna, en México va de la mano y hasta se podría decir que es algo bastante interiorizado, ¿no? Digamos al nivel cotidiano, ya no solo son las representaciones, sino lo que, digamos, dicen personas como ustedes y yo, no sé, ya desde un discurso más cotidiano, ¿no? Ahora vamos a pasar al segundo nivel de la descodificación, que tiene que ver con la valoración, interpretación
y producción de sentido. Entonces, hay algunos, digamos, resultados principales. Todas y todos los jóvenes sí admitieron que colorismo es una tendencia común en los medios mexicanos, pero sobre todo en la publicidad. Sin embargo, donde hay una pequeña negociación, de repente me encontré con esa duda en las narraciones que, a ver, pero no es que sean racistas esos comerciales, es que no son inclusivos. Entonces la no inclusión o la exclusión también es racismo. Porque para algunos jóvenes, justamente el racismo sería cuando hay un mensaje que desprecia a otros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Justamente esa expresión implícita y no explícita del racismo colorista. Es decir, una exclusión, digamos, sutil, ¿no? No estoy hablando mal de nadie y sobre nadie, solo que no los voy a incluir en mi discurso, ¿no? Por supuesto, la interiorización del colorismo, que varios jóvenes admitieron que la verdad generaron una conciencia sobre este tema solo en secundaria, y antes de ello, pues la verdad estaban bastante, como que no tenían como unos momentos de reflexión sobre los contenidos de medios, entonces solo cuando ya como iban creciendo, ¿no? Y lo que ya mencioné, ese discurso de aspiración que siempre va de la mano, digamos, en las interpretaciones de estos jóvenes sobre esos comerciales, sobre el blanqueamiento corporal y la blanqueedad. Entonces ahí la pequeña diferencia, creo que también lo que mencionó Gerardo, hay una investigadora muy famosa, Mónica Moreno Figueroa, entonces ella hace esta distinción, ¿no? Cuando se trata de cuerpo y cuando ya se trata del blanqueamiento, digamos, simbólico, ¿no? Entonces, esos comerciales es algo que incita blanqueamiento corporal, entonces involucrarse en prácticas corporales, por ejemplo, consumo de cosméticos, ¿no? Para blanquear la piel, para poder entonces parecer más a las personas que aparecen en los comerciales y en los discursos mediáticos. O ese blanqueamiento simbólico que si yo voy a involucrarme en esos consumos, si voy a ir a ese Palacio de Hierro en Polanco, también como que me voy a parecer un poco más a esos personajes. Entonces, esto es lo que dicen las y los jóvenes. Es como ellos interpretan de qué es lo que está sucediendo ahí en esos discursos publicitarios. Y, por supuesto, llamado a una mayor inclusión. Entonces, efectivamente, gente joven, pues la verdad no está tan conforme que digamos con ese tipo de representaciones. Y entonces, no me voy a detener más para leer las citas. Vamos a brincar directamente a las conclusiones. Entonces, número 1, efectivamente podemos hablar sobre una reflexión crítica entre jóvenes a la hora de, digamos, descodificar esos mensajes publicitarios. Ahí sí tenemos, es algo por interpretarse, si están más bien ejerciendo una negociación o resistencia, ¿no? ¿Por qué esta duda? Por dos razones. La primera es pero no son racistas, solo no están incluyendo, ¿no? Entonces, esto es como algún tipo de negociación, por lo menos yo lo estoy interpretando así. Y otro discurso sobre medios, empresas y sociedad. Es decir, pero la sociedad es algo que quiere ver eso, como que tenemos ese chip, ¿no? Claro que estaría a todo dar como que cambiarlo, pero tampoco la culpa es de los medios, ¿no? Y por supuesto es un tema que hemos abordado hoy en día, entonces eso de los medios y la sociedad, ¿no? Entonces ahí hay como momentos de negociación, pero la resistencia a ese discurso al nivel discursivo por parte de estos jóvenes es muy presente. Otra vez,
cómo rápidamente y automáticamente siempre están relacionando las tonalidades con estratificación socioeconómica, ¿no? Otro punto que de repente en algunas entrevistas las personas como que les costaba un poco de trabajo verbalizar ese colorismo, ¿no? Y es algo que también Mónica Figueroa se encontraba con lo mismo en una investigación suya, conducida entonces entre mujeres. Y también en mi caso, usualmente esa comunicación de emociones y experiencias personales de conflicto estaban más presentes entre mujeres, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Por esos estándares de la belleza y la presión social que las mujeres sienten, entonces para un deber ser, es decir, cumplir con esos estándares, ¿no? Entonces, esa dificultad de digamos, vocalizar el colorismo, ¿no? Y lo último, la estrategia metodológica y la muestra que está utilizando. Por supuesto que la muestra es bastante específica. Son jóvenes y son jóvenes que se encuentran sea en licenciatura o en posgrado. Entonces, algo que siempre vamos a encontrar que gente con mayores niveles de educación tienen también un mayor nivel de, digamos, reflexión crítica, ¿no? Esto se puede encontrar en muchísimos estudios, por ejemplo, de Carlos Muñiz, quien participó hoy, también en los estudios que llevó a cabo Juan Antonio, quien también participó entonces hoy en el coloquio. Pero tomando en cuenta que prácticamente no existen estudios sobre la percepción, pues aún estamos, digamos, desarrollando esa metodología, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue en mi caso? Voy a conducir, digamos, otro trabajo de campo, pero ya con gente de otro rango etario, entonces gente más grande, ¿no? Y entonces comparar esto, ¿no? Entonces la interpretación y la percepción de las y los jóvenes que le dan a esos discursos con la que expresan ya gente de otras generaciones. Muchas gracias por su atención. Sería todo de mi parte por el momento. Muchas gracias, Yuris. Grandiosa investigación y las conclusiones que ya van hasta ahora. En la parte de preguntas, Bernardo nos comenta, ¿qué sabemos de la responsabilidad de las audiencias? ¿Sabemos si estas también demandan ese tipo de anuncios o la mayoría está en contra? Sí, con lo que yo trabajé con estos jóvenes universitarios, ahí efectivamente hay, como ya lo mencioné, esa reflexión crítica, pero de repente está ese coqueteo con la negociación, ¿no? Como que sí debería de cambiarse, pero pues es como una tarea muy, muy difícil, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien de las personas que nos acompaña aquí en el Zoom quiere hacerle alguna pregunta o comentario. Me llegan felicitaciones en el chat de la proyección. Pero parece que aquí no hay más preguntas. Pues entonces podríamos proceder ya al cierre del coloquio, a lo mejor, y hasta vamos a terminar de manera puntual a las 6. Fabiola sí tiene una. Ok, perfecto. Sí, gracias. Sí, encontró algo distinto de lo que pensaba. Buena pregunta. Sí. La verdad, no tenía como una expectativa o una idea ya bastante firme que es lo que me voy a encontrar. Como que pensaba que a lo mejor sí, pues jóvenes tienen como toda esa reflexión como que más crítica, ¿no?
ya por cuestiones generacionales, ¿no? Pero la verdad, no tenía como ya una idea de antemano de qué es lo que podría suceder ahí. Y hasta me acuerdo de una de las investigaciones de Fabiola, que también entran, una de las poquitísimas investigaciones que entran en la temática de la recepción, que es lo que ella hizo con los comentarios del experimento de los muñecos en la página de YouTube, ¿no? Cuando subió el video y analizó ahí los comentarios, ¿no? Y como que hubo de todo. Y yo como que pensaba, pues seguramente también va a haber como una, ahora sí, una mayor diversidad, a lo mejor, de opiniones de lo que yo encontraba. Eso sí. Muchas gracias, Fabiola, por la pregunta. Muy bien. Listo, son todas. Muchos agradecimientos y felicitaciones a todos por las presentaciones que han habido durante el día. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por las felicitaciones.